Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar nuestra lección pidiendo a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender este tema tan importante que vamos a ver el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección que vamos a ver el día de hoy es la lección número 37, que se titula La autenticidad en el apóstol. Como subtítulo, si el formador es en sí mismo verdad, produce fruto abundante. Y primero nos vamos a detener con esta palabra, autenticidad. En algunas industrias, particularmente en la de producción de vinos, existen personas encargadas de probar el vino y a partir de los sabores que logra identificar, de los olores, del cuerpo, de la forma, de las gotas del vino, decide si ese vino es auténtico o no es auténtico. Yo puedo preparar un tepache y llamarlo champaña y venderlo a precio de champaña, pero estas personas que llaman enólogos son los encargados de decir si es un champán, una champaña auténtica o no lo es, ¿sí? De acuerdo con determinados requisitos que debe de tener el vino para ser considerado auténtico. ¿Qué requisitos? Vino, color, olor, sabor, dureza, dureza no, aroma, es decir, una serie de requisitos que constituyen el tipo de lo que debe de ser el vino. Y así se sabe si es o no es auténtico. Frecuentemente nos encontramos con vinos que dicen que es sidra y realmente no es sidra, ¿verdad? O que es whisky y realmente no es whisky. Los productores de Jalisco, de tequila, por ejemplo, tuvieron hace muchos años el problema de un tequila producido en Sudáfrica, que lo llamaban agava. Entonces, de acuerdo con un prototipo se puede saber si es o no es auténtico. Lo mismo sucede con los apóstoles. No es lo mismo hacer de apóstol que ser apóstol, ¿sí? O sea, yo puedo vestirme como apóstol, presentarme como apóstol, hablar como apóstol, hacer lo que hace un apóstol sin ser apóstol, ¿sí? De la misma manera como existen sacerdotes falsos, obispos falsos que luego salen por ahí en la tele, salen por internet declarando cosas contrarias a la iglesia. Es decir, no es lo mismo ser que parecer. No es lo mismo ser apóstol que hacer de apóstol. Para descubrir cuáles son los rasgos que distinguen a un verdadero apóstol de un imitador o falso apóstol, Cristo en los evangelios describe cuáles son las características del verdadero apóstol. Y cuando el apóstol es auténtico, cuando es apóstol de verdad, la sola imagen que proyecta por su comportamiento es capaz de atraer la atención y de convencer a aquellos que le rodean, no por lo que dice, sino por lo que hace, por lo que vive, principalmente por la práctica de los consejos evangélicos. ¿Cuáles son los consejos evangélicos? Esto lo vamos a ver al final de nuestro curso, pero yo les adelanto: pobreza, castidad y obediencia. Pero vamos por partes. Primero, ser apóstol implica renuncias, implica dejar atrás algunas cosas, implica también donación de uno mismo. Esa es la esencia del amor. El amor es donación de uno mismo. Y hacer de apóstol, pues son afectos y efectos momentáneos. Es decir, es algo que yo hago, pero ocasionalmente, los fines de semana, de vez en cuando me nace. Hay una expresión muy ilustrativa de esto, ¿verdad? Cuando me nace. Y todo esto, lo que yo hago, está condicionado por el egoísmo. Es decir, que lo que hago
Lo hago, pero no pensando en mis hermanos, ni pensando en Jesús, sino pensando en mí. Para hablar en plata, hay muchas personas que se inscriben a escuela de pastoral tratando de convencer a sus esposas de que ya han cambiado. Hay muchas personas, ¿verdad?, que se meten a un grupo parroquial para hacer labor de ventas y vender productos y servicios. Entonces, sí me metí a pastoral, sí me metí a tal grupo parroquial, pero estoy pensando en mí, no estoy pensando en ellos, y menos aún en Jesús. Entonces, no es lo mismo ser apóstol que hacer de apóstol, ser apóstol que parecer apóstol, ¿sí? Vamos a ver, vamos a ver ahora cuál es la imagen del verdadero apóstol. Y hay una serie de puntos que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos distinguir a un verdadero apóstol de un apóstol falso o de un imitador? Bueno, pues porque Jesús fundó a su iglesia católica para que continuara su obra de salvación. Si la iglesia va a continuar la obra de salvación de Cristo, entonces la iglesia debe ser una imagen perfecta de Jesús. ¿Para qué? Para que al vernos los hombres se enamoren de Cristo. Hermanos, hay una gran verdad. Muchas de las veces en nuestros trabajos y en nuestra vida, todo lo que las personas van a conocer de Cristo en toda su vida, eres tú. Tú vas a ser Cristo para ellas. Tardamos mucho tiempo en darnos cuenta de esa gran verdad. Nosotros somos Cristo para muchas personas. Muchas personas jamás se han parado en la iglesia o se han parado 2 o 3 o 5 veces en la vida. De tal manera que lo que tú les digas, que lo que tú les hagas, que lo que tú les enseñes es lo que se van a llevar. Y de lo que tú digas, de lo que tú hagas y de lo que tú enseñes, de eso se van a formar una idea de lo que es Cristo. Y tal vez, viendo nuestro comportamiento, se enamoren de Cristo o tal vez le odien, le rechacen y no quieran conocerlo. Entonces, hay que tener cuidado. Debemos de ser imitadores de Cristo, pero imitadores perfectos. No imitadores chafas, imitadores vulgares, ¿no? En donde creo que porque me pongo un sombrero de copa ya soy Charles Chaplin. Pues no, también te falta el bigote, te falta actuar, te falta esto, te faltan muchas cosas. Como en el espejo, hermanos. Imaginémonos en la ilustración que está en pantalla, imaginémonos que el bebé es Cristo. Bueno, pues tenemos que ser una imagen lo más clara, lo más transparente posible. Ya se sabe que el espejo tiene algunas imperfecciones, un rayoncito, que ya una mosquita por ahí, pues hizo sus necesidades, que ya alguien lo rayó, que tiene bilé, que alguien puso las manos y tenían grasa, bueno, lo que sea. Pero tenemos que ser una reproducción lo más fiel posible de Cristo. Cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia, debemos de ser los mejores imitadores de Cristo buen pastor. No se trata nada más de seguir a Jesús, de andar tras Él, de irnos a meter a un grupo parroquial, sino se trata de ser imitadores de Cristo, de hacer aquello que Cristo hacía. Eso es lo que hace un imitador, ¿no? Un imitador hace lo que hace otro. Eh, Hay un video muy bonito, bueno, no muy bonito, en realidad es muy feo y es horrible, pero es un video de Stalin con uno de sus altos funcionarios. Stalin fue un hombre que pues cometió muchos crímenes, fue un comunista, cometió muchísimos crímenes, sus crímenes se contabilizan por millones, ¿verdad? Y era tanto el miedo que le tenían los funcionarios de su gobierno, que si él hacía una cosa, automáticamente los demás la imitaban. Entonces, si él cruzaba las piernas, todos cruzaban las piernas. Si él ponía una mano sobre la otra, todos ponían una mano sobre la otra. Si él separaba las manos estando sentado y ponía una en cada rodilla, todos hacían exactamente lo mismo. Eran imitadores de Cristo, porque le tenían, perdón, eran imitadores de Stalin, porque le tenían miedo a Stalin.
nosotros debemos ser imitadores de Cristo por amor al mismo Cristo. Entonces es diferente la razón por la cual nosotros somos imitadores. Somos imitadores verdaderos, ¿verdad? Porque también hay una imitación simiesca, ¿verdad? Los chimpancés, los monos, pues, cuando ven que una persona hace algo, digamos que se pone un sombrero, ellos se ponen un sombrero. Y es una imitación imperfecta, es una imitación mal hecha. A lo mejor el chimpancé no se pone un sombrero, se pone una hoja de árbol en la cabeza. Es decir, no tenemos que aspirar nosotros a una imitación simiesca, mal hecha, inconclusa, incompleta, sino una imitación perfecta de Cristo. No se trata de ponernos una máscara de apóstol y que todos nos crean que somos apóstoles. Se trata de ser apóstoles aunque los demás no lo valoren. Por eso es importante describir en 10 puntos que fueron sacados de la Biblia la imagen del verdadero apóstol. Comenzamos. Primero, deja la vida fácil, placentera y cómoda. Solo los que aceptan las incomodidades, las penurias y los sacrificios pueden ser realmente apóstoles de Cristo. Si estás pensando que te la vas a llevar campechana como apóstol, que vas a comer bien y que vas a vivir bien, la verdad es que no es así. Ser apóstol entraña muchos trabajos, muchas penurias y muchos sacrificios. En la fotografía tenemos a un santo, ¿verdad?, que fue profeta o fue el último profeta del Antiguo Testamento, San Juan el Bautista. Él, dice la Escritura, se vestía con pieles de animales y se alimentaba con miel silvestre. Es decir, él lo deja todo, hasta la comodidad de un hogar. Y eso mismo probablemente nos toque hacer a nosotros si queremos ser verdaderos apóstoles. Entonces, los comodinos, los hedonistas, ¿verdad? Los sibaritas no pueden ser apóstoles. Los que están pensando en placeres, ¿verdad? No pueden ser apóstoles. Punto número 2. No esperes que el trabajo apostólico sea una empresa fácil y tranquila. Tenemos que aprender a soportar persecuciones, incomodidades, trabajos, fatigas, decepciones y burlas. En la imagen aparece precisamente el protomártir cristiano San Esteban, en el momento en el que lo están apedreando, mientras que él eleva una oración a Dios para pedirle que perdone a los que lo están lastimando. Nosotros tal vez no vamos a ser lapidados con piedras, pero quizás seamos objeto de burlas, seamos ninguneados, seamos ignorados, seamos excluidos, seamos incomprendidos, ¿verdad? Y puede llegar a suceder esto. No nos van a matar, pero sí nos pueden correr de nuestro trabajo, ¿verdad? Pero sí nos pueden tratar mal, nos pueden negar un producto o un servicio. ¿Ok? Entonces, no esperes que el trabajo apostólico sea algo fácil y algo tranquilo. Nunca lo ha sido. Tampoco esperes una recompensa de los hombres. Tú trabajas para Dios. Dios es tu patrón. Dios es tu jefe. Para Él trabajas y Él es el que te tiene que dar tu salario. De Él debes esperar su recompensa. Nunca busques tu recompensa o tu salario que te lo den los hombres. No busques el aplauso, no busques la admiración o los elogios del mundo. Muchos apóstoles, sacerdotes, obispos se han perdido precisamente de esa manera y hay muchos casos, ¿verdad? Aquí en México tenemos dos muy ilustrativos.
el padre Alejandro Solalinde, que fue un hombre que fue sacerdote. Él puso albergues para nuestros hermanos migrantes. Por su actividad comenzó a llamar la atención de algunas personas y comenzó a recibir aplausos. Después se dio cuenta de que si hablaba mal del Papa, o si hablaba mal del obispo, o si hablaba mal de la iglesia, lo aplaudían más, ¿verdad? Entonces, buscando el aplauso, muchos se han perdido. Tenemos que entender que es natural que el mundo nos rechace, porque también rechazó el mensaje de Cristo. El cristiano que pretende congraciarse con el mundo, que pretende buscar la amistad del mundo, que ahorita hay muchos, a propósito, que quieren buscar la amistad del mundo. ¿Qué quiere la gente? Quieren abortar. Pues vamos a darles aborto, para que nos dejen de atacar, para que nos quieran. ¿Qué quiere la gente? La gente quiere el adulterio, quiere cometer el adulterio. Bueno, pues vamos a permitir que los que no están casados por la iglesia, pues comulguen, ¿verdad? Para que dejen de sentirse inconformes con nosotros. Hermanos, es natural, dice nuestro Señor Jesucristo, si a mí me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. Entonces no se sientan tristes si el mundo no los quiere, no los aprecia o no los comprende. Esto es natural si quieres ser apóstol. Sana de tus pasiones. Todos nosotros venimos heridos por el pecado. Venimos muchas veces de familias disfuncionales que no eran auténticas familias cristianas. Venimos heridos. Y tenemos que aprender a luchar contra estas debilidades, contra estos ángeles de Satanás y contra estos factores que imposibilitan el trabajo económico. Tenemos el trabajo apostólico, perdón. Tenemos que aprender a dominar nuestra ira, nuestra envidia, la soberbia y toda mala tendencia que haya en nosotros. Si yo soy enojón, bueno, pues debo de hacerme el esfuerzo de ir controlando mi ira. Si soy envidioso, bueno, pues debo de tratar de controlarlo. Tenemos que analizarnos a nosotros mismos, hacer un examen de conciencia, ver cuáles son nuestras debilidades, definir cuál es nuestra debilidad dominante y luego empezar a corregirlas una por una por una. ¿Sí? Tenemos que aprender a ver nuestros defectos, pero también, al mismo tiempo que veo mis propios defectos, tengo que aprender a ver las virtudes de mis hermanos. Normalmente hacemos lo contrario. De hecho, desde que nacemos, aprendemos a ver los defectos de los demás y a ver nuestras perfecciones, ¿verdad? Desde que es uno muchacho, nosotros que fuimos hombres, por ejemplo, hay un partido de fútbol, formamos un equipo y ganamos. Y regularmente el chico va a decir, mira, si no fuera por mí, ni hubieran ganado, porque todos ustedes son unos opencos. Es decir, veo los defectos de los otros, pero no veo los míos. Cuando en realidad muchas de las veces, si vemos en un hermano un defecto, es porque nosotros lo tenemos. Entonces hay que aprender a analizarme yo mismo, ver cuáles son mis defectos y corregirlos. Y también tengo que aprender a ver las cosas buenas, las virtudes que tienen todos mis hermanos, porque todos tenemos defectos y virtudes. Todos debemos luchar por corregir nuestros defectos y debemos también de valorar las virtudes de nuestros hermanos. Nuestra vida privada tiene que ser intachable. Miren, hermanos, dice la palabra de Dios que el pecador comete sus fechorías amparado en la creencia de que nadie lo ve, y es cierto. Hay determinados momentos, determinados ámbitos en los que estamos a solas, la oscuridad nos envuelve, las paredes nos protegen y creemos que nadie nos está viendo. Pero hay alguien que sí nos está viendo. Y ese que sí nos está viendo es Dios. Por eso nuestro ejemplo no tiene que limitarse a la vida pública.
también en nuestra casa y en lo secreto de nuestra habitación y donde quiera que andemos, debemos procurar no hacer nada de lo que después tengamos que avergonzarnos frente al juicio de Dios. En otras palabras, no debemos de ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. El teólogo y ex pastor protestante, hoy ando muy mal de la garganta y también me estoy equivocando mucho. El teólogo y ex pastor protestante Fernando Casanova ponía este ejemplo. Él decía, imagínense que yo voy por la calle y veo a un niño que no tiene zapatos. ¿Sí? Bueno, imagínense que yo llamo a este niño, lo llevo a la zapatería y le digo, escoge unos zapatos, ¿verdad? El niño escoge, yo pago y salimos a la calle. El niño se va a su casa a seguir vendiendo periódicos, no sé. ¿Qué crees tú que piensen las personas que me ven hacer esto? Las personas que me vean hacer esto van a pensar que soy un gran hombre, un gran tipo, un hombre caritativo y un hombre de un gran corazón. Pero Dios, que sabe que no le he comprado zapatos a mis hijos, que sabe que no he comprado la leche de mis hijos, Dios va a decir otra cosa diferente. ¿Sí? Probablemente diga, qué tipo tan ruin, qué tipo tan asqueroso. Porque fíjate, su hijo necesita zapatos y un extraño también. Primero le dio al extraño y después le dio a su hijo. Eso es a lo que se le llama ser candil de la calle y obscuridad de la casa. Entonces debemos ser cristianos en nuestra vida pública, pero también en nuestra vida privada. ¿Sí? En la lección anterior veíamos precisamente el caso contrario, cuando vimos las dos ciudades, que a veces somos candil en la casa y oscuridad en la calle, ¿verdad? Soy cristiano, pero para mis adentros, cristiano en la vida privada. Los dos extremos son malos, ¿sí? Los dos extremos son malos, o sea, tengo que ser luz en la calle, pero también en la casa. Sexto, confía en que hasta el menor de tus actos dará buenos frutos. A veces sucede que hacemos una cosa que consideramos pequeña o insignificante. Muchas de las veces detrás de este sentimiento lo que se oculta es la envidia. Hay un hermano que expone la clase, lo hace bien, tiene técnica, tiene facilidad de palabra, facilidad de comprensión. Yo en cambio, ¿verdad? Pues lo único que puedo hacer es barrer el salón. Y siento como que él hace mucho y yo no hago nada, como que lo que él hace es importante y lo que yo hago, que es nada más barrer el salón, no es nada. La verdad es que todos los actos que hacemos, todos, hasta el más pequeño o el que tú puedas considerar más insignificante, son importantes. Cualquier palabra que tú digas, aunque no sea un discurso encendido, aunque no mueva a las personas a las lágrimas, ¿verdad? Que a veces pasa, aunque no lloren, la palabra que dijiste tendrá fruto algún día. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo así lo disponga. El Espíritu Santo los prepara y tus hijos, aquellas personas que quisiste evangelizar, algún día se van a acordar de lo que les dijiste. Tal vez pasen 5 años, 10 años, 20 años, tal vez sea en el último minuto de su vida. El Espíritu Santo sabe cuándo va a dar fruto lo que tú estás haciendo. Hermanos, no hay ningún esfuerzo que sea inútil. Hasta el hermano que barre o el que va por las tortillas, ¿cómo sufrimos cuando no hay alguien que vaya por las tortillas? ¿Cómo sufrimos cuando no hay alguien que barra? Nunca murmures los defectos de tus hermanos. Todos nosotros somos seres humanos. Todos tenemos defectos. Todos, dentro y fuera de la iglesia. La iglesia es un hospital de pecadores, no un museo de santos. Entonces tú y yo y todos tenemos defectos. Todos necesitamos pedir perdón y perdonar. Si encuentras alguna vez algún defecto en alguno de tus hermanos, haz oración por él. Ayúdale por medio de observaciones.
Caritativas, es decir, con amor, y oportunas. Caritativas, hermano, ¿me permite hacerle una observación? Sí, claro. Fíjese que usted, cuando dio la clase, confundió a San Juan el Bautista con San Judas Tadeo. Pero decírselo con amor, ¿sí se entiende? No con burla, no con sorna. Y las observaciones tienen que ser oportunas. ¿Qué significa oportunas? En el momento en el que son necesarias. No después, no 5 años después, sino en el momento en que son necesarias. También tenemos que sostener a nuestros hermanos con la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Él tiene defectos, tú también los tienes. Aprende a ser paciente con él y él que sea paciente contigo. A veces, ¿por qué no? Si el hermano tiene un defecto ya muy marcado, pues a veces es conveniente guardar silencio, ¿no? Yo por lo menos no soy un gran expositor, pero pues sí acepto que a veces se me ha salido hasta una grosería al exponer, porque es el lenguaje coloquial que utilizamos y también es señal de una vida espiritual deficiente. Entonces a veces es necesario guardar silencio, ¿sí? Y sobre todo, si encontramos un defecto, no tenemos que sentir rechazo hacia el hermano. Si tiene tatuajes, pues no tenemos que sentir rechazo hacia el hermano. Tenemos que ofrecerle nuestra amistad. Sí, pero es que yo ya le dije que cambiara y no cambia. Pues hay que ofrecerle nuestra amistad y seguir haciendo oración por él y pidiéndole a Dios que le ayude a cambiar. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. ¿Cuál es la diferencia entre ser crítico y ser criticón? Las propuestas, las observaciones y sobre todo la ayuda que le puedas ayudar o que le puedas dar, perdón, a este hermano. Hay críticas constructivas y críticas destructivas. Una crítica constructiva es cuando yo te digo, mire hermano, fíjese que creo que la exposición que dio usted no se le entendió, ¿verdad? Yo le sugiero hablar un poco más alto y también le sugiero no leer la lección. Le sugiero, pues aunque sea en un papel bond de esas hojas grandes, hacer un esquema de lo que va a decir para que la gente más o menos se vaya ubicando. Pero no sé dibujar, bueno, pues recorte dibujos de una revista. Es decir, una crítica constructiva es cuando yo te señalo el error y te doy alternativas para que lo soluciones. La crítica destructiva es cuando yo señalo tu error en público o en privado, ¿verdad? Peor aún si es frente a otras personas y no te digo cómo lo puedes resolver. Entonces, aguas, hermanos, porque no toda crítica es mala, pero tampoco no toda crítica es buena. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. Conserva siempre la ilusión en el triunfo. A veces tratamos de emprender algún trabajo apostólico, por decirlo así en mi caso, dar una plática prebautismal, explicarle a papás y padrinos la importancia del bautismo. Y a veces nos quedamos con la sensación, con ese mal sabor de boca, de que las personas no nos entendieron o no nos dimos a explicar de una manera convincente y clara, ¿verdad? Y comenzamos como que a sentirnos medios achicopalados, medios tristes, ¿verdad? Y eso no debe ser. Nosotros debemos conservar siempre la ilusión en el triunfo. Su Santidad Juan Pablo II murió esperando lo que él llamaba una nueva primavera del cristianismo. Este cristianismo que hoy parece estar muriendo en todas partes, los templos se vacían, cada vez menos gente va a misa, cada vez más gente está buscando terapias orientales, sectas, todo tipo de charlatanes, pues a pesar de todo eso, San Juan Pablo II esperaba un renacimiento del cristianismo, esperaba que llegara la primavera del cristianismo. Y eso va a llegar, eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Tal vez tarde 500 años, 1000 años, pero lo que nosotros tenemos que tener es fe en nuestras posibilidades de triunfo. Tú y yo
no vamos a alcanzar a ver un mundo en el que nuestros hijos y nuestras hijas caminen con seguridad por la calle. No vamos a alcanzar a ver un mundo sin violencia. No vamos a alcanzar a ver un mundo con leyes. Pero lo vamos a contemplar, ¿sí? O sea, no lo vamos a alcanzar a ver con los ojos mortales, con estos ojos que tenemos. Los vamos a ver con los ojos de nuestra carne resucitada cuando seamos resucitados por nuestro Señor Jesucristo. En ese momento lo vamos a ver, pero ahorita no. Entonces, si pasas 5, 10 o 20 o 25 o 30 años o toda una vida en actividad apostólica y piensas que de todo lo que has hecho no has conseguido nada, pues debes de pensar que probablemente lo veas en la vida eterna, no ahorita, ¿sí? Y vamos a triunfar y se va a dar. Ahorita los ataques a Cristo y a la iglesia están muy fuertes. O sea, solamente los que no ven los periódicos y los que no tienen acceso a internet, pues no se dan cuenta, pero todos nosotros vemos cómo hay asesinatos de cristianos por todas partes, de sacerdotes, agresiones, ataques a obispos. Nosotros tuvimos un hermano, en paz descanse, el hermano Víctor Hugo Alanís, coordinador, que fue asesinado mientras que conducía una reunión de coordinación regional. Y todas esas cosas podrían movernos a la tristeza y a hacernos sentirnos fracasados, pero sabemos que algún día vamos a triunfar. Dios mediante, así será y hay que tener fe. Nunca dudes ni de tus fuerzas, ni de tu utilidad. Tampoco desconfíes del hermano que trabaja contigo en el apostolado. Todo lo que hacemos es útil y todo lo que hacemos es bueno, sea poco o sea mucho. En la iglesia pasa lo contrario de lo que sucede en las empresas. Cuando entras a trabajar en una empresa, siempre te dicen una frase: todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Es decir, es importante lo que tú haces, pero si tú no lo haces, tenemos 1,000,000 que lo van a hacer. En la iglesia eso no pasa. En la iglesia todos somos necesarios y todos somos indispensables, de tal manera que si tú no haces lo que te toca, probablemente nadie más lo haga, ¿sí? Entonces, nunca dudes ni de tus fuerzas ni de tu utilidad. Tú también puedes trabajar en la edificación del reino de Dios. Ahora bien, debemos de tener fe y debemos de tener confianza, sobre todo porque sabemos que no vamos solos. Cristo decía: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cristo va con nosotros. O sea, no es nada más lo que haces, sino quién te acompaña. El Espíritu Santo hará su labor en el corazón, en el nuestro y en el de nuestros hermanos. A veces tratamos de evangelizar a un hermano, tratamos de enseñarle algo de la palabra de Dios y no nos entiende, ¿verdad? Pues es que no eres tú el que le va a hacer comprender, es el Espíritu Santo. No te desesperes, no te enojes. El Espíritu Santo va a hacer su labor, así como ya la está haciendo en tu corazón, la va a hacer en el corazón de nuestros hermanos. También es muy útil la devoción a la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Si lo que queremos es ser apóstoles y ella no fue apóstola, pues me perdonas, pero ella sí fue apóstol. Es más, ella es el mejor ejemplo de un verdadero apóstol, porque un verdadero apóstol es donador de Cristo, portador de Cristo. Decía la Madre Teresa de Calcuta, la beata Madre Teresa de Calcuta. Decía: nosotros nunca nos hemos visto en la necesidad de pelear con alguien acerca de la religión. Decía: es más, nosotros cuando llegamos a un hogar, cuando queremos evangelizar a una persona, nunca comenzamos hablándoles de Cristo. Primero les llevamos a Cristo, les presentamos a Cristo, lo hacemos presente en sus casas y en sus vidas. Y ya después la misma persona comienza a preguntarnos por Cristo, ¿sí? Entonces,
El apóstol es eso, el que lleva a Cristo. El apóstol es donador de Cristo, dispensador de Cristo, portador de Cristo. ¿Como quién? ¿O ejemplo de quién? Pues de la Santísima Virgen María. Hasta los protestantes reconocen que la Santísima Virgen María fue un instrumento de Dios y nosotros también tenemos que ser instrumentos de Dios. Pero vamos a meditar un poco acerca del Evangelio. En Mateo capítulo 19, versículos 27 al 29 leemos. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ya ves que nosotros, le dijo a Jesús, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos? Jesús contestó, a ustedes que me han seguido, yo les digo, cuando todo comience nuevamente y el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. Muchos que ahora son primeros serán los últimos, y otros que ahora son últimos serán los primeros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, hermanos, cuando yo les digo que el verdadero apóstol tiene que estar preparado para sufrir persecuciones, trabajos, fatigas, esa es la verdad. Pero también les tengo que decir la otra cara de la moneda, que también es verdad. Hay una consolación en el trabajo apostólico. Es decir, cuando aceptamos seguir a Cristo, pues pasamos penurias, pasamos fatigas, pasamos persecuciones, se pierden amistades, eso es verdad, pero también se reciben otras amistades, se reciben otro tipo de alegrías, se reciben consolaciones que nos vienen del Señor. Cuando yo entré a escuela de pastoral, recuerdo que había un hermano que a mí me caía muy bien, un amigo de la escuela, que a mí me caía muy bien, reíamos mucho, nos llevábamos muy bien y yo verdaderamente lo estimaba bastante. Yo recuerdo la última vez que hablé con él por teléfono, me habló a mi oficina, ya estaba yo trabajando, ya había salido de la escuela, y me dice, Alejandro, acabo de conocer una cantina buenísima, ¿verdad? Con unas muchachas preciosas, te van a encantar, y las bebidas te van a encantar, y el ambiente te va a encantar. Y yo, que ya había comenzado a andar por el sendero del Señor, pues le dije, mira, Raúl, discúlpame, yo no puedo ir ahí porque si voy probablemente me guste y probablemente traicione a mi Señor. Fue la última vez que me habló en la vida. Perdí su amistad, pero gané otras amistades que son mucho mejores, más sinceras y más auténticas que la que perdí. Que sí me dolió en su momento, claro que me dolió, pero también hubo otras que gané. ¿Sí me entienden? Entonces, no, ser apóstol no significa nada más sufrir, ¿verdad? Nada más estar padeciendo, ¿no? También hay consolación, también hay alegrías en el trabajo apostólico. Cuando yo veo a mis hermanos, que algunos pues han hecho grandes cosas, algunos comenzaron en escuela de pastoral en primero, ahora ya dan temas, ya son directores, esos son frutos y es alegría para nosotros, no porque yo lo haya hecho, o sea, me alegro en Dios nuestro Señor, que ahora sean directores, que ahora sean coordinadores, cuando yo los conocí, que entraron a primer grado. Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿Hay tristezas? Sí. ¿Hay persecuciones? Sí. Pero también hay alegrías, pero también hay consolaciones. Vamos a reflexionar sobre este pasaje. Reflexionando sobre este pasaje, San Jerónimo comenta, Pedro, siendo pobre, lo ha dejado todo, casa, familia y patria.
Recordemos que Pedro era casado, tenía esposa. Si tenía esposa, probablemente también tenía hijos. Y todo eso lo dejó por seguir a Jesús. ¿Sí? Al final dejará incluso su patria y se irá a vivir a Roma, la capital del imperio, en donde se desempeñará como primer obispo de la Iglesia de Roma y primer papa. ¿Qué quiere decir eso? Que también tuvo que dejar su país. Ahora bien, dice Pedro, lo hemos dejado todo para seguirte. Es decir, no es suficiente con dejarlo todo. También hay que seguir a Jesús. Antes de Jesús y antes de Pedro, hubo otros que también lo dejaron todo, pero lo dejaron todo por rechazo al mundo, no por amor a Jesús, que es muy diferente. Entonces, no es suficiente con dejarlo todo, también hay que seguir a Cristo. Cristo le responde a Pedro que tendrá una recompensa, que de todo lo que haya dejado recibirá el 100 por 1. Pero vamos por partes. Jesús comienza diciéndoles, a todos ustedes que me han seguido, este será su premio. No dice a todos ustedes que lo han dejado todo. Es decir, el premio que esperamos recibir de Cristo no es un premio o un pago por lo que dejamos. Es un premio por seguir a Cristo. El premio está en seguir a Cristo, no dejarlo todo. Y eso es muy importante. ¿Sí? Porque yo puedo dejarlo todo, pero por conveniencia, pero por odio al mundo o por comodidad. ¿Sí? Y esto es lo propio del apóstol. Lo propio del apóstol no es quedarse en la miseria, es seguir a Jesús. ¿Sí? Eso es lo propio del apóstol. Y cuando dice Jesús que vamos a recibir el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, no está refiriendo a bienes materiales, ¿verdad? Si dejé a mi esposa por seguir a Cristo, bueno, pues en la vida eterna voy a tener 100 esposas. Si dejé mi casa por seguir a Cristo, pues en la vida eterna voy a tener 100 casas. No se refiere a eso. Se refiere a que vamos a recibir el 100 por 1, no en bienes materiales, sino en bienes espirituales. Dejé el amor de una esposa. Bueno, pues vas a recibir un amor que equivale a 100 veces el amor de la esposa, del hijo. Vas a recibir una alegría 100 veces mayor a la que te reportaba la bonita y cómoda casa que abandonaste. ¿Sí? Bueno, este tema es un tema, como ustedes saben, de equipo de servicio. Y al final se me pide hablar un poquito acerca de la influencia de los dirigentes en la escuela de pastoral. Les puedo decir que la estructura de la escuela de pastoral está más o menos de esta manera. Hasta arriba o en la parte superior tenemos a un coordinador regional. Después tenemos a un visitador. Más abajo de este visitador tenemos a los directores de los centros y cada centro tiene un subdirector, un colector y uno o más coordinadores. Esta es, digamos, la estructura básica de la escuela de pastoral en cada región. ¿Cuál es la función del coordinador regional? Bueno, pues vigilar por la formación, procurar que se abran nuevos centros, resolver los temas inherentes al manejo y a la administración de la escuela de pastoral. El visitador, su función, pues como su nombre lo dice, es visitar cada uno de los centros para ver cómo van, si están haciendo las oraciones, para ver que no haya problemas, que no haya atrasos, porque en algunos centros hay atrasos. El director, pues es la autoridad eh, junto con el párroco de la escuela de pastoral. Por supuesto, el párroco siempre tiene más autoridad que el director, pero esta es la autoridad, digamos, ejecutiva de escuela de pastoral en cada centro. El subdirector es un auxiliar del director y eventualmente siempre que se elige un subdirector, se elige pensando que algún día pueda llegar a ser director. Los colectores son los hermanos que llevan el control de todos los ingresos de las cooperaciones de los hermanos para que podamos seguir teniendo material, y el coordinador es el hermano que está en contacto con los grupos de reflexión. Este es el hermano que se ocupa
de la formación espiritual de los hermanos. Todos lo hacemos, perdón, pero este en particular es el que está en contacto con los hermanos que están inscritos en escuela de pastoral y su posición es importante. Tenemos que procurar siempre nuestra conversión. Tenemos que nutrirnos, responder las preguntas de los hermanos. Si no sabemos investigar, ¿verdad? Porque llegan muchos hermanos muy confundidos, muy necesitados de orientación, con sentimientos de culpa, algunas veces incluso culpas inexistentes y demás. ¿Ok? Entonces, tenemos que estar preparados. El Espíritu Santo nos inspira y nos dice por dónde tenemos que trabajar. Yo en alguna ocasión me tocó abrir un centro, por ejemplo, y se inscribió un hermano que era muy inteligente y me hacía muchas preguntas acerca de la historia de la iglesia. Probablemente ahora que lo pienso ya había tenido algún contacto con los protestantes, pero lo que es importante es que los hermanos nos ponen retos, nos ponen desafíos y nosotros tenemos que aprender a pues a irnos poniendo a la altura, ¿no? Me preguntaron algo de liturgia, no lo sé, pero voy a investigar. Hoy me preguntaron quiénes eran los mormones. Bueno, pues no lo sé, pero lo voy a investigar. ¿Quién los fundó? ¿Qué enseñan? Y todo esto. Sí, hermanos. Y procuren pues tener un mejor desempeño. No sean soberbios. El conocer la palabra de Dios más que el resto de nuestros hermanos no nos hace superiores a nadie, al contrario, nos obliga y nos compromete a ser más humildes y a ser más caritativos. Bueno, pues eso es todo, hermanos. Muchas gracias. Les dejo aquí nuestras redes sociales. Ya he personalizado mucho esta parte de las redes sociales. Estoy a sus órdenes. Si alguno de ustedes necesita alguna ayuda, algún consejo, pues estoy a sus órdenes, hermanos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.